Yo nací el día que Dios estaba enfermo. Entonces mi pintura es una reflexión universal sobre el humano, porque somos igualitos. El israelí, el judío, el palestino que se matan entre ellos, uno más que el otro, nosotros que matamos entre nosotros, tenemos eso mismo, ¿no? Entonces a mí me interesa otras cosas como artista, ¿no? Se acabó el amor como un fueguito, como un fueguito muerto de frío. Nunca más podré abrir tus ojos, mirar tus ojos tan amorosos. Ay del amor que se ha acabado, tanto dulzor que me ha robado. Nunca más veré arder tus ojos, arder tus ojos tan amorosos. Soy nacido acá en esta hermosa ciudad, ¿no? Cusco. Eh, yo he nacido en una casa colonial inca, ¿no? En la calle San Agustín, en el antiguo palacio de Huayna Cápac. Yo me llamo José Luis Carreño Zárate. Creo que eso también me ha marcado porque lo primero que he visto, pienso yo, a más de los ojos hermosos de mi madre, ¿no? Y lo primero que un niño al nacer ve, el entorno de la familia, pero una vez que ya salía, se expone a ese balcón colonial, veía al frente muros incas, colonia al lado, y después saliendo ya de mi casa en los primeros pasos, unas gradas coloniales, unos arcos coloniales, y en el patio, desde niños, escarbábamos para jugar y encontrábamos cerámicos incas. Acabé todos mis estudios en la gran unidad escolar, y de ahí postulé a Derecho y Ciencias Políticas, ingresé y en la misma oportunidad postulé a Bellas Artes, ¿no? Y lo de Bellas Artes no es casualidad, sino de pronto yo pienso que las cosas están dadas en la historia de cada humano, ¿no? La vida de Bohemia empezó pues ahí, ¿no? En Bellas Artes, los primeros años. El segundo, tercer año formamos el taller de arte 4. Le llamamos taller de arte 4 y el miembro del taller 4 era nuestro profesor, el profesor César Gavancho, un pintor abstracto de primer nivel, ¿no? Que venía de México, de haber estudiado, pero era el único artista que, al menos a mí o a nosotros nos gustaba en el Cusco. Y ese grupo dirigía el profesor César Gavancho. Éramos los cuatro, Pedro Wilson del Carpio, Hipólito Palacios, yo y César Gavancho. Mucha, era loco, un taller con el profesor y ahí teníamos la bohemia. Abrimos en el balcón de mi casa, ¿no? Que era la grandota, alquilamos de una vecina un balconcito y ese era nuestro taller. Para sobrevivir teníamos que hacer lo único que hasta ahora, hace 30 años, se hace en el Cusco como mercado. De lo que yo le llamo artesanía de lujo. Los paisajitos de las calles, o sea, la artesanía de lujo para, como souvenir que se llevan los turistas, más extranjeros que nacionales. No ha cambiado, la única forma de sobrevivir en el Cusco es esa. Lo que se trata es de que existe un mercado para todos en cierta medida, y no hay. Desde esa vez que nosotros sobrevivíamos, así era. Y fines de semana recibíamos el billetón de frente a la picantería. Y el profe Gavancho nos acompañaba él siempre con su cigarro y su tal. Y él no tomaba corto, ¿no? Porque nosotros le bajábamos esos pisco, yo me acuerdo, chumbiauca, que eran los baratioles que tomábamos, ¿no? Y el profesor Gavancho le comprábamos su chela para él. Y de ahí hicimos un viaje a Estados Unidos, el taller 4. Pusimos ahí una colectiva y de ahí nos regresaron dos y Pedro Wilson y yo nos quedamos. Pero a mí me salió mi exposición individual, La Soñada, en Praxis Internacional en Lima. Y yo tuve que regresar y lo dejé a mi amigo. Y obvio que iba a volver. Expongo en Praxis, estoy ahí. Fue un éxito realmente porque también la prensa primera vez
se ocupaba de artistas del Cusco, ¿no? Elida Román escribe en El Comercio, hicimos una bipersonal con el actual profesor de Bellas Artes, Víctor Zúñiga, los dos iniciamos ahí. Y de ahí ya pues cada uno logró su carrera y de ahí me salió una invitación para exponer en la Galería Z en París, en la Avenida de la Gran Arma que se llama, ¿no? Era de los Peugeot, de los autos, son dueños de esa galería y fui invitado a hacer una exposición allá. Viajé a hacer mi exposición y me quedé. Bueno, esa era la idea. Y aparte, en el fondo, era el sueño pues, de irse. Siempre fue mi sueño de irme a Europa, a París, ¿no? Hasta mi generación pienso que ha sido sueño de casi todo artista, porque generaciones antes, los artistas desde los 70, 80, 90, de toda Latinoamérica, era obligado a ir a París, si no, no eras considerado un artista. En la literatura, vamos a hablar de literatura, Cortázar, Octavio Paz, Borges, todos ¿no? Han estado ahí. Nuestro gran César Vallejo y otros literatos, poetas de nuestro país han estado. Fernando de Cislo, con la gran poetisa Blanca Varela, ahí descubre su poética Blanca con una relación con Octavio Paz, que era el primer secretario de la Embajada de México. Gran literato, era el que animaba las noches de arte latinoamericano en la embajada, ¿no? Era él y muchos siempre, su sueño fue hacer un bloque sudamericano de arte, entender que nosotros somos herederos de un arte tan extraordinario a partir de hacer. Escucharon, hicieron uno que otro, pero nunca se consolidó, ¿no? En México sí, pero en Perú no, salvo excepciones de Cislo y otros, ¿no? Sologuren, Egelson, que estaba viviendo en Italia, y de ahí todos, Gerardo Chávez fue becado, Tilsa Suchilla París, uy, yo cuando fui me he encontrado medallas de oro de la Nacional, así un montón que ya vivían ahí. Entonces, tuve la suerte de estar ahí y de ahí pienso empieza mi vida, yo puedo decir que mi vida es antes de estar en París y después de lo que me ocurrió en París, ¿no? El hecho de haber ido a unos museos de arte en Europa, el arte de otra manera, ¿no? Realmente la formación de arte en el Perú o en nuestra escuela es realmente no solo deficiente, sino se desconoce totalmente, ¿no? No tenemos profesores de historia del arte, no, estamos, el término claro, jodidos. Más allá de en qué momento se jodió el Perú de Vargas Llosa, ¿no? Como les hablaba que todo lenguaje o todo objeto, todo material tiene que estar disponible ahora para un artista visual contemporáneo, ¿no? Y uno de las dimensiones de las artes en general que a mí me ha marcado, ¿no? También mi vida y las pautas para producir la música, ¿no? Como dimensión extraordinaria, así como las artes visuales o la poesía y todo, ¿no? Y que la música en sí engloba a veces todo, ¿no? Es una especie de ejercicio contemporáneo en las artes, ¿no? No podemos hablar también de videos art o cortometrajes, todo en la dimensión de las artes sin música, sin sonido, ¿no? Pienso que inclusive el sonido es el inicio de la creación humana, ¿no? Los humanos nos movemos por sonidos, ¿no? Por ondas que finalmente el humano las ha logrado ordenar, ¿no? De ese caos del inicio del universo y del humano, ¿no? Yo creo que la música es parte de ese nacimiento, del origen de la vida misma, porque no hay ser humano que no se estremezca con una tonalidad, con un tono. Y pienso que cada sonido está relacionado a su gen propio de cada, su árbol genético, porque unos nos estremecemos con un acorde, con una nota que pienso que es parte de nuestro constructo espiritual, y otros con otro. Entonces creo que la música es parte inherente para el artista. Y esa es una directa conexión con lo que hago, ¿no? Pienso que mi pintura como está es muy armónica, ¿no? Mi pintura es armónica como la música, ¿no? Si no hay una armonía, no hay música. Y yo pienso que en mi caso está íntimamente ligada, ¿no? Es parte de mi ser, de mi constructo. Y obvio, espero algún día que mi obra sea, mi sueño sea poética y obvio musical, ¿no? Pero es tan difícil con el color y las formas llegar a esa dimensión extraordinaria que tienen los músicos y los poetas, ¿no? De aprendizaje han durado años hasta el día de hoy, ¿no? No creo que exista, salvo la soberbia propia a veces
cada uno que pueda decir que ya sabe todo, ¿no? Uno no deja de aprender nunca y yo sigo en afán de encontrar respuestas a mis inquietudes, ¿no? Y eso me lleva a seguir investigando. Ahora bien, el hecho de haber vivido y nutrido no solo del conocimiento histórico, París era pues, la ciudad luz, ¿no? Ahí se han generado los grandes movimientos del arte, el impresionismo, el postimpresionismo, todos los siglos, la vanguardia después de Cézanne se ha hecho en París. Era la ciudad luz, ¿no? La cité de la lumière, que decían, ¿no? Allá. Y a su lado en Alemania la filosofía. Nuestros antiguos, las culturas incas, preincas, veían el paisaje y abstraían, sintetizaban, abstraían el paisaje. Entonces ellos ya estaban en otra etapa. Para mí, digo, misteriosa, extraña, ¿no? O sea, los europeos en 1900 con Kandinsky, Malevich, Mordwell, Albers, la Bauhaus, el arte abstracto, pero en las culturas wari, en los tejidos wari, en la textilería, ya la abstracción ya estaba presente. O sea, ¿cómo entiendes haciendo un trabajo de historia comparada? ¿Cómo vas a entender? Complicado para mí, ¿no? Entonces, de ahí poco a poco uno va entendiendo y que la forma de hacer un arte contemporáneo actual solo sea la extensión de tu ser, ¿no? O sea, cómo entiendes tu contexto, tu cultura, tu historia, tu pasado, y siendo la extensión de esa, yo creo que se va a hacer un arte actual, ¿no? Administrativo es la misma, no ha cambiado, porque si bien es cierto ahora hay más alumnos, pero también hay, espero no equivocarme, pero según me comentan, yo también lo que he visto, hay más empleados administrativos que docentes. Y he visto una cantidad, y para hacer un trámite en la escuela es un drama, y ustedes como estudiantes también deben saber. Por ahí está igual. Ahora, la enseñanza, ¿qué pasó? A diferencia de mi época, que quienes yo he tenido la suerte de que me enseñan eran artistas plásticos, pero que estaban en trabajos, ellos trabajan, exponían, vivían, eran artistas que exponían, que trabajaban. A diferencia ahora que yo veo a mis colegas, no sé, de los, supongo, 30, 40 habrá que son de los cursos prácticos de pintura, escultura, no veo su obra, no conozco. Salvo de los de mi generación como Mario Curazzi, Richard Peralta y Víctor Zúñiga, y César Flores, que es un gran pintor, pero que él ha sido formado en la Escuela Nacional de Lima. No hay, para mí. Entonces, una diferencia es de que en ese sentido hemos tenido la suerte, por lo menos nos hemos formado técnicamente bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso que ahora que se pretende ser universidad, pero hay que hacer una reingeniería, hay que reformular todo de cero, no sé, para mí es de locos esto que pretende ser universidad. El arte, si bien es cierto, comparte con cualquier conocimiento humano, pero con la ciencia son dos amigos que se quieren, se entrañan, pueden abrazarse, pero la ciencia nunca va a lograr entender, comprender y demostrar la geografía mental, mágica, espiritual de un hombre que hace arte. Eso está comprobado. No habrá cosa más hermoso que un grado de un estudiante que pongamos, por poner un ejemplo, sea el método de graduarse un ensayo bello, literatura, poesía, discurso, hermoso, histórico, marcos teóricos, para que el estudiante habla libremente y diga, esto yo hago y esto creo que debe ser una forma de comunicar, construir un lenguaje particular, y eso es todo. Pero no se lo van a decir, ¿no? Oiga, el tema sobre esto, ¿para qué? Para sensibilizar a la... Oiga, ustedes van a sensibilizar 4 cuadros que copian del internet imágenes maltratando a una mujer, ¿va a sensibilizar? Por favor. Para educar, es mentira. Solamente los artistas es para construir una narrativa visual propia, construir un lenguaje propio, para decir, yo entiendo de esta manera este mundo. Se acabó el amor como un fueguito, muerto de frío. Nunca más veré arder tus ojos